Javier se despertó en el suelo frío de la calle. Con el sabor metálico de la sangre en la boca y el eco de los gritos de su padre resonando en sus oídos. A los 16 años. Acababa de confesar su secreto más profundo. Y en respuesta, sus padres lo habían echado de casa a golpes, dejándolo tirado como un despojo en las afueras de Barcelona. Mientras el mundo giraba borroso a su alrededor, una vecina anónima lo encontró y llamó a emergencias, salvándole la vida de una hemorragia que podría haberlo matado esa misma noche. Los días siguientes fueron un torbellino de hospitales y servicios sociales. Javier, con el rostro hinchado y moretones cubriendo su torso, se negó a denunciar a sus padres. «Son mi familia», murmuró al trabajador social, aunque en su interior sabía que esa familia lo había roto para siempre. Lo colocaron en un centro de acogida para menores en riesgo. Un edificio gris en las afueras de la ciudad donde otros chicos como él compartían historias de rechazo y supervivencia. Allí conoció a Elena, una psicóloga voluntaria que se convirtió en su ancla. «No eres defectuoso, Javier», le dijo en su primera sesión. «Eres valiente por ser quien eres». Pero la valentía no pagaba las facturas ni curaba las noches de insomnio donde revivía el momento en que su madre, con lágrimas en los ojos, cerraba la puerta para siempre. En el centro, Javier aprendió a navegar por un mundo hostil. La sociedad española, a pesar de sus leyes progresistas sobre el matrimonio igualitario desde 2005, aún albergaba rincones oscuros de homofobia, especialmente en familias conservadoras como la suya. Sus padres, devotos católicos de un barrio tradicional, veían su orientación como un pecado imperdonable, una afrenta a Dios y a la familia. Javier se preguntaba si alguna vez podría perdonarlos, o si el odio que sentía era el precio por su libertad. Empezó a asistir a grupos de apoyo para jóvenes LGBT, donde oyó testimonios que le helaban la sangre, chicos expulsados, agredidos, incluso algunos que habían intentado quitarse la vida. La familia debería ser un refugio, pensó, no una cárcel. Con el tiempo, Javier se graduó en el instituto gracias a becas y trabajos a media jornada. Lavaba platos en un restaurante del barrio gótico, donde el jefe, un hombre mayor llamado Ramón, lo trataba con una amabilidad paternal que le dolía recordar. «Eres un buen chico», le decía Ramón, sin saber el vacío que esas palabras llenaban. A los 18, Javier dejó el centro y alquiló una habitación pequeña en un piso compartido. La independencia era liberadora, pero solitaria. Evitaba las fiestas y las citas, el miedo al rechazo lo paralizaba. Hasta que conoció a Miguel en una manifestación por los derechos LGBT en la Plaza de Cataluña. Miguel era todo lo que Javier no se atrevía a ser: abierto, carismático. Un activista de 30 años que trabajaba como profesor en una escuela secundaria. Con su cabello rizado negro y ojos verdes que brillaban con pasión, Miguel lideraba cánticos contra la discriminación. Javier, atraído por esa energía, se acercó después del evento. «Me gustó tu discurso», dijo tímidamente. Miguel sonrió. «Gracias. ¿Quieres unirte a nuestro grupo? Necesitamos más voces como la tuya». Así empezó una amistad que pronto se transformó en algo más profundo. Miguel compartía su propia historia, había salido del armario a los 20. Perdiendo amigos pero ganando autenticidad. «El dolor nos hace fuertes», le dijo una noche, mientras caminaban por la Rambla bajo las luces de la ciudad.
Pero la relación no era fácil. Javier luchaba con sus demonios internos. Cada beso en público le recordaba el riesgo de la violencia. Cada llamada perdida de Miguel activaba su miedo al abandono. Una vez, en una cena con amigos de Miguel, alguien mencionó casualmente a sus padres. Y Javier se levantó abruptamente, saliendo al balcón para respirar. No puedo hablar de ellos, confesó después. Miguel lo abrazó. No tienes que hacerlo solo. Juntos, empezaron a planear un futuro. Pero el pasado de Javier acechaba. Recibió una carta de su madre, pidiendo perdón desde un convento donde se había refugiado tras el divorcio. Te quiero, hijo, pero no puedo aceptar lo que eres. Javier la rompió en pedazos. Pero las palabras se clavaron en su corazón. Mientras tanto, en la ciudad, surgía un conflicto mayor. El ayuntamiento, presionado por grupos conservadores, planeaba cerrar el centro comunitario LGBT de Gracia. Un lugar que había salvado vidas como la de Javier. Era un refugio para jóvenes rechazados, ofreciendo terapia, alojamiento temporal y educación. Miguel, como activista, se involucró en la lucha para salvarlo. Si lo cierran, ¿dónde irán los chicos como tú eras?, le preguntó a Javier. Inicialmente reacio, se unió a las protestas. Por primera vez, sintió que su dolor podía transformarse en acción. Pero la decisión del ayuntamiento era firme: el centro sería demolido para construir un aparcamiento, alegando falta de fondos y baja utilidad. Javier, recordando su propia noche en la calle, decidió investigar. Descubrió que el alcalde, un político conservador, tenía lazos con la iglesia que influía en sus padres. Era una red de prejuicios disfrazados de política. No es solo un edificio, pensó Javier. Es un símbolo de lo que nos niegan. Con Miguel, organizaron una campaña en redes sociales, recolectando testimonios de personas salvadas por el centro. La presión crecía, pero también las amenazas. Javier recibió mensajes anónimos: maricón, vete de la ciudad. El miedo regresaba. Pero esta vez, no estaba solo. En una reunión clave, Javier confrontó al alcalde en una audiencia pública. Ustedes hablan de progreso, pero cierran puertas a los que más las necesitan, dijo con voz temblorosa pero firme. El alcalde lo ignoró. Pero las cámaras capturaron el momento. La noticia se viralizó. Y Javier se convirtió en un rostro de la resistencia. Miguel lo apoyaba. Pero la tensión en su relación aumentaba. ¿Vale la pena el riesgo?, se preguntaba Javier en las noches de insomnio. El precio de la lucha era alto, amigos se distanciaban. El trabajo se complicaba. Pero retroceder significaba traicionar a su yo adolescente. Sangrando en la calle. La campaña contra el cierre del centro ganaba momentum. Javier y Miguel pasaban noches enteras planeando estrategias, peticiones online, marchas y alianzas con ONGs. Javier, ahora de 28 años, había evolucionado de un chico roto a un hombre determinado. Su trabajo como coordinador en una asociación cultural le daba flexibilidad, pero también exposición. Miguel, con su rol de profesor, inspiraba a sus alumnos a unirse.
hablando de igualdad en clases que desafiaban el currículo tradicional. Sin embargo, el conflicto familiar resurgía. Javier se enteró por un primo que su padre había muerto de un infarto. Y su madre, ahora viuda, vivía sola en el antiguo barrio. La noticia lo golpeó como un puñetazo. ¿Debo ir al funeral?, le preguntó a Miguel. Siempre empático, respondió, solo si te da paz. Javier asistió. Escondido entre la multitud. Vio a su madre, envejecida y frágil, llorando junto al ataúd. No se acercó, el rencor era una barrera infranqueable. Pero esa noche, en brazos de Miguel, lloró por primera vez en años. Los odio, pero los echo de menos, confesó. Miguel lo besó en la frente. El amor no desaparece. Solo se transforma en algo complicado. La presión social se intensificaba. En Barcelona, una ciudad cosmopolita, la homofobia aún persistía en formas sutiles, miradas despectivas, comentarios en el metro, incluso agresiones verbales. Javier y Miguel fueron insultados una vez mientras caminaban de la mano por el Borne. «¡Maricones!», gritó un grupo de jóvenes. Miguel quiso confrontarlos, pero Javier lo detuvo. «No vale la pena». Internamente, se preguntaba si su visibilidad era una provocación innecesaria. El dilema moral lo carcomía: ¿ser auténtico o protegerse? Miguel argumentaba por la autenticidad: si nos escondemos, ganan ellos. Pero Javier recordaba el precio, la sangre en la calle a los 16. En medio de esto, surgió una traición inesperada. Un amigo cercano de Miguel, Carlos, un activista radical, filtró información sensible sobre la campaña a la prensa conservadora. Querían desacreditarlos, alegando que el centro promovía ideología de género en menores. Javier descubrió la filtración por casualidad, revisando correos. Confrontó a Carlos en una reunión. ¿Por qué? Éramos aliados. Carlos, con ojos evasivos, admitió: pensé que exagerabais. No todo es una guerra. La traición dolió como una puñalada. Javier se sintió vulnerable, cuestionando a quién confiar. Miguel, furioso, cortó lazos con Carlos. Pero el daño estaba hecho. La prensa publicó artículos distorsionados, pintando a Javier como un agitador traumatizado. El ayuntamiento aceleró el cierre. Bulldozers llegaron al centro, y los activistas formaron una cadena humana. Javier estaba en primera línea, gritando consignas. La policía intervino. ¿Y en el caos? Javier fue empujado al suelo, reviviendo su trauma adolescente. Miguel lo ayudó a levantarse. Pero la escena fue capturada en vídeo, viralizándose. La opinión pública se dividió: algunos los apoyaban, otros los veían como extremistas. Javier recibió una llamada de su madre esa noche. «Hijo, para esto. Estás destruyendo tu vida». Él colgó. Pero las palabras resonaron. ¿Estaba luchando por justicia o por venganza personal? Decidieron escalar. Javier y Miguel recolectaron pruebas de corrupción. Descubrieron que el alcalde había recibido donaciones de grupos anti-LGBT para su campaña, con ayuda de un periodista aliado.
Publicaron un reportaje explosivo en El País. El escándalo estalló. Protestas masivas llenaron las calles, exigiendo la renuncia del alcalde. Javier habló en un mitin: no pedimos privilegios. Solo igualdad. Este centro salvó mi vida, no dejaré que lo destruyan. La multitud aplaudió. Pero Javier pagaba un precio: amenazas de muerte anónimas. Vigilancia constante. Miguel, preocupado, sugirió pausar. Te amo. No quiero perderte. Javier respondió: si me detengo, me pierdo a mí mismo. La relación se tensaba. Miguel, más optimista, creía en el cambio sistémico. Javier, escéptico, veía hipocresía everywhere. Una noche, discutieron ferozmente. «Estás obsesionado», gritó Miguel. «Y tú eres ingenuo», replicó Javier. Se separaron enfadados. Y Javier pasó la noche solo, cuestionando si el amor podía sobrevivir a la lucha. Al día siguiente, se reconciliaron. Pero la grieta permanecía. El daño emocional era el precio de su compromiso. Mientras el alcalde resistía. Un giro inesperado, un concejal disidente, influido por su propio hijo gay, desertó y proporcionó documentos internos. Probaban que el cierre era motivado por prejuicios, no economía. Javier y Miguel los usaron en una demanda colectiva. El tribunal falló a su favor provisionalmente, deteniendo la demolición. Era una victoria parcial. Pero el alto costo se manifestaba. Javier sufría ansiedad crónica. Miguel perdía horas de sueño. ¿Vale la pena?, se preguntaban mutuamente. La respuesta era sí. Pero con reservas. Con la demolición detenida, la batalla se trasladaba a los tribunales. Javier y Miguel contrataron a un abogado pro bono, un veterano de derechos humanos llamado Luisa, quien veía en su caso un precedente nacional. Esto no es solo sobre un edificio, les dijo. Es sobre si España realmente protege a sus ciudadanos LGBT. Javier, exhausto pero resuelto, testificó en la corte. Describió su expulsión familiar, el centro como salvavidas y el impacto social del cierre. El juez escuchaba. Pero la defensa del ayuntamiento contraatacaba: el señor Ruiz es un activista sesgado, motivado por rencor personal. Fuera de la corte, la presión social escalaba. Javier recibió una visita sorpresa de su madre en su apartamento. Ella, con el rostro surcado por arrugas, suplicó: detén esto. Javier, tu padre se revolvería en su tumba. Él, con el corazón apretado, respondió: él me dejó sangrando. ¿Qué esperabas? Ella lloró. Admitiendo su culpa, tenía miedo de lo que dirían los vecinos. ¿La iglesia? Javier la escuchó. Pero no perdonó. El miedo no justifica el daño. Ella se fue, dejando un vacío mayor. Miguel consoló a Javier: perdonar no significa olvidar. Pero Javier luchaba con el dilema ético: ¿era su lucha una catarsis personal o justicia colectiva? Una traición más profunda surgió. Un miembro del grupo activista, Ana, reveló ser informante del ayuntamiento. Había grabado reuniones, distorsionando contextos para desacreditarlos.
Javier la confrontó. ¿Por qué nos traicionas? Ana. Defensiva. Dijo, creo en la tradición. No en esta agenda radical. La revelación fracturó el grupo, la confianza se evaporó. Miguel. Herido. Cuestionó, ¿podemos ganar si nos dividimos? Javier. Endurecido. Respondió, debemos. O todo ha sido en vano. El juicio avanzaba con testimonios impactantes. Jóvenes salvados por el centro hablaron, uno evitó el suicidio gracias a la terapia. Otro encontró refugio tras ser expulsado. Javier vio su reflejo en ellos, reforzando su determinación. Pero el precio personal era devastador. Miguel perdió su empleo, la escuela. Presionada por padres conservadores. Lo despidió por activismo excesivo. No te preocupes, dijo Miguel. Pero Javier se culpaba. Te arrastré a esto. Miguel lo besó, elegí estar contigo. Su amor se fortalecía en la adversidad. Pero el estrés provocaba discusiones. ¿Cuándo termina? Preguntaba Miguel. Javier no tenía respuesta. En un giro dramático. El alcalde testificó. Negando prejuicios. Pero Javier. Con evidencia. Lo expuso, correos con grupos homófobos. El tribunal estalló en murmullos. El alcalde. Acorralado. Renunció esa semana. Era una victoria. Pero amarga. Javier recibió amenazas físicas, una noche. Vándalos rompieron las ventanas de su piso. Miguel y él se mudaron temporalmente. Viviendo en alerta constante. El daño psicológico era profundo, Javier tenía pesadillas. Miguel ansiedad. ¿Somos héroes o mártires? Se preguntaba Javier. La sociedad respondía dividida. Medios progresistas los alababan, conservadores los demonizaban como destructores de valores. Javier dio entrevistas, exponiendo su historia. Ser gay no es una elección. Pero rechazar el odio sí lo es. Ganó aliados. Pero perdió privacidad. Amigos de infancia lo contactaron. Algunos apoyando. Otros condenando. El conflicto interno culminaba, ¿había valido la pena exponerse tanto? Con el alcalde fuera. El nuevo gobierno reconsideró el centro. Propusieron restaurarlo. Pero con concesiones, menos fondos. Más supervisión. Javier y Miguel debatieron, aceptar o pelear por más. Es un compromiso, dijo Miguel. Javier. Idealista. Quería todo. La decisión los dividía, Miguel priorizaba la practicidad. Javier la pureza. En una discusión acalorada. Miguel gritó, no todo es blanco o negro. Javier se fue. Pasando la noche en un hotel. Al volver. Se disculpó, te necesito. Se reconciliaron. Pero la tensión persistía. El tribunal falló, el centro se mantendría. Con fondos restaurados. Era el clímax de su lucha. Javier y Miguel celebraron con el grupo. Pero la victoria sabía agridulce. Habían pagado con su paz mental. Relaciones rotas y seguridad. Javier reflexionaba, cambiamos la ciudad. Pero nos cambiamos a nosotros. Con el centro salvado. Javier y Miguel supervisaban su reapertura. El edificio. Una vez amenazado por bulldozers.
Ahora bullía de actividad, talleres, terapias, eventos comunitarios. Javier se convirtió en director voluntario, guiando a jóvenes como él había sido. Aquí estás a salvo, les decía, recordando su propia llegada. Miguel encontró un nuevo empleo en una escuela inclusiva, enseñando tolerancia. Su relación, forjada en el fuego, se profundizaba. Caminaban por la playa de la Barceloneta, hablando de futuro, matrimonio, quizás adopción. ¿Hemos ganado?, decía Miguel. Javier sonreía, pero en su interior, dudas persistían. El precio de la victoria se manifestaba en formas inesperadas. Javier sufría estrés postraumático, ruidos fuertes lo transportaban a esa noche adolescente. Buscó terapia, confrontando su rencor familiar. En una sesión, admitió, quiero perdonar, pero no sé cómo. Su terapeuta sugirió contactar a su madre. Tras mucho debate con Miguel, Javier la invitó a café. Ella llegó, nerviosa. Hijo, lo siento tanto. Javier escuchó sus excusas, presión social, fe ciega. No borra el daño, respondió. Pero por primera vez, vio su humanidad. No perdonó del todo, pero abrió una puerta. Quizás con tiempo, pensó. La sociedad evolucionaba lentamente. Barcelona, influida por su caso, implementó políticas antidiscriminación más estrictas. Javier dio charlas en escuelas, inspirando cambio. Pero enfrentaba backlash, grupos conservadores lo tildaban de propagandista. Una manifestación contra el centro terminó en violencia, Javier fue agredido levemente. Miguel lo curó en casa, no podemos detenernos. Javier asentía, pero el cansancio lo invadía. El dilema moral culminaba, ¿cuánto sacrificar por el bien mayor? Una traición final surgió de un aliado inesperado. Luisa, su abogada, reveló haber usado su historia para su campaña política, exagerando detalles sin permiso. Javier la confrontó, nos usaste. Ella admitió, era por la causa. La decepción fue profunda, incluso los buenos priorizaban agendas. Miguel y Javier decidieron distanciarse de la política organizada, enfocándose en impacto local. La verdadera cambio es personal, concluyó Javier. En el aniversario de la reapertura, Javier dio un discurso, luchamos no por venganza, sino por esperanza. Pero cada victoria tiene un costo. La multitud aplaudió. Pero Javier veía las cicatrices, amigos perdidos, salud mental afectada, relación probada. Miguel, a su lado, le apretó la mano. Su amor había sobrevivido, pero transformado, más resiliente, menos ingenuo. Años después, Javier reflexionaba en su vida. El centro prosperaba, salvando vidas. Su madre visitaba ocasionalmente, en una tregua frágil. Miguel y él se casaron en una ceremonia íntima, simbolizando su triunfo personal. Pero el pasado acechaba en momentos quietos. ¿Fue justo el precio?, se preguntaba. La ciudad había restaurado no solo el centro, sino un pedazo de dignidad para la comunidad LGBT. Javier,
Una vez abandonado sangrando. Ahora era un pilar. Pero la pregunta persistía, ¿el fin justifica los medios cuando el costo es el alma propia? ¿Fue correcto que Javier priorizara la lucha colectiva sobre su paz personal? ¿O debería haber elegido sanar en privado para evitar más daño?